La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Habrá sido más o menos en el año 42, más o menos cuando empezó la guerra. Más o menos. 39. ¿Eh? El 39. No, pero los barcos empezaron a pasar después. Un año, o sea, cuando empezaron a... Porque iban a todos los puertos a cargar los barcos, no solamente en la Argentina, en todos los barcos, en Uruguay, todo. ¿Dónde era esto? ¿En Entre Ríos? En Entre Ríos, sí. Los barcos iban, por ejemplo, a Campana, al otro, como a Rosario, a donde había embarcar en mercadería, trigo, harina, trigo, papa, todo. Y lo que tenían esos barcos que entraban, venían por el Uruguay y entraban embocando, ¿cómo era que se llamaban el lugar? Sí, no me acuerdo. ¿Cómo se le llama? Un lugar, cuando da la vuelta, el lugar que cambia de río. Hasta eso me estoy olvidando. Bueno, entraba al río Sauce, la desembocadura del río Sauce, Desaguadero. Al Desaguadero, bueno. Ahí me armaban un poco la marcha, pero los barcos como venían vacíos, tenían mucho allá se llamaba estropada de agua, que hacían con la proa de los barcos, ¿no es cierto? Porque venían muy altos los barcos, porque venían vacíos. Pero había que salvar las embarcaciones, porque después agua hacía como una marejada muy grande y subían arriba de la barranca y una vez se llevó a una señora le llevó a la gallina con los pollos. La estropada de agua se la llevó a la gallina con los pollos. Bueno, la cuestión fue que, nosotros cuando venía, siempre estaban los chicos estaban en el muelle pescando, siempre andaban en el muelle. Y se ya viene un buque, ya le sabíamos los nombres los barcos. Pero había un barco, le teníamos bronca. No sé por qué, le teníamos rabia al barco ese. Era el que tenía la bandera con la hoz y el... ¿Cómo se llama el barco? La hoz y el martillo. La hoz y el martillo, ese barco le tenemos bronca. Comunista. Pero no sé por qué, le teníamos, no lo queríamos al barco este, pero igual pasaba. Bueno, pero los otros barcos que ya le conocíamos el nombre, el San Vicente, por ejemplo, o el, qué sé yo, había uno que se llamaba Estados Unidos, había otro que se llamaba no sé cuánto, y tenían una bandera pintada, no tenían bandera que flomeaba, tenían pintada en el barco una bandera desde arriba hacia abajo, así de la bandera de qué país procedía el barco, argentino, uruguayo, lo que fuera, ¿no? El barco que venía a cargar, esa bandera no, era pintada. Bueno, nosotros ya teníamos que prepararnos rápido a sacar las embarcaciones, a sacarlo afuera, a remar para... Y vos sabés que la estropada de agua que venía, que era no sé, se movían hasta los camalotes, nos llevaba para el medio del río, y mi mamá empezaba los gritos, decía, que te va a agarrar la hélice, porque se le veía la hélice al barco. Dice, mira que te va a agarrar la hélice, mira. No, yo no tenía miedo. Yo, a veces mi hermano no estaba y me tocaba a mí sacar la embarcación, porque si lo dejaba en la costa, la marejada lo rompía los barcos, Bueno. Entonces, mis hermanos a veces, que no estaban en las embarcaciones, le decíamos, adiós señor capitano, y vos sabés que no sabíamos cuál es el barco italiano, el otro barco, sabíamos todos nosotros. Entonces decíamos, señor capitano, tírenos una madera, de que agarramos una tabla nosotros y hacíamos así, de esta madera, porque con la madera nosotros hacíamos mesa, banco, hacíamos todo porque eran linda madera, era la madera que ponían abajo, cuando llevaban el gasoil y todo eso ponían eso, y después cuando limpiaban el barco se la tiraban al río, y el río estaba todo contaminado de grasa, de aceite de la madera. Bueno, pero nosotros que no sabíamos era que ellos nos veían a nosotros por la larga vista, y de allá nos hacían así, nos saludaban, nos saludaban, bueno, y pasaban. Y bueno,
Y siempre, pero estuvo mucho tiempo pasando los barcos, de día, de noche, y había que asegurar bien embarcaciones de noche, porque a veces pasaban de noche y ya iban más despacio, pero igual. Y no va un barco y encalla viste que, bueno, no conociste el Sauce, encalló en la, o sea, venía así y hacía una vuelta así, no, porque como la correntada corre así, entonces lleva toda la arena para allá. Y viene el barco y encalló ahí, se quedó vara. Bueno, estuvo, no sé si 2 o 3 días el barco ahí, hasta que no creció el agua, el barco no podía salir. Pero los otros barcos grandes no podían pasar. Entonces mi papá era un poco bastante introducido con la gente, agarró un bote y se fue a charlar con el capitán. Y le dijo, señor capitán, si usted le dijo al señor capitán, usted, señor capitán, sabe mucho por estudio, pero yo sé ¿cómo era la palabra? ¿Cómo era la palabra que mi papá le dijo? Por práctica. Por práctica. Yo conozco acá por práctica, usted sabe por estudio, capitán. Y acá el que le falló a usted fue porque cuando va a entrar, sube no sé en qué parte, sube práctico, argentino, que sí. es el que guía el barco. Sí. Bueno. Y ese día no sé qué le pasó. La cuestión que estuvo ahí, viste, aburrido, los muchachos ahí arriba, los marineros y todo ahí, pero no podían bajar, no podían nada. Y estuvieron ahí unos días hasta que creció el agua, y entonces el barco cuando se fue, tocaba así en la despedida. Y contento el capitano, y llevaba lo que le había dicho mi papá, que él sabía por estudio y él conocía el río por práctica. Eso se lo dijo el señor capitán. Le dijo, yo sabía que usted tiene que dar bien la vuelta, bien. Y se encalló ahí en la arena esa, en la playa esa. Y bueno, y como estaba el agua baja, se quedó unos cuantos días. Eso le pasó. ¿Y quién peleaba en la guerra? En la guerra, los barcos llevaban la mercadería, pero yo no sé dónde la descargaban ni a dónde la llevaban. ¿Pero quién era? Churchill era uno, ¿y el otro? Resolvet. Bueno, es Roosevelt en realidad, Roosevelt. Había uno que decían Russell y Resolvet. Churchill. Churchill y Resolvet. Churchill y Resolvet, eran los dos. No sé si eran amigos o enemigos, pero eran Churchill y Resolvet. Bueno, y siempre nosotros les respetábamos y los saludábamos y ellos nos contestaban. ¿Y qué faltaba en la guerra? Y a veces, ¿Qué te faltaba en la guerra? Bueno, en la guerra nosotros la pasamos bastante mal porque nos llevaron la harina, nos llevaron papa, no teníamos papa. No, faltaba la harina, faltaba aceite, faltaba, porque allá se acostumbraba mucho a comer el trigo pelado. El trigo se llevaba mucho. Todas cosas para la guerra, todo para la guerra. Junco. ¿Junco? ¿El junco? No, el junco esto fue más ya cuando iban perdiendo la guerra. Entonces viene Amadeo Montecuti, que era Amadeo Montecuti era el que lo venían a buscar a él, como él compraba junco y tenía mucha introducción con los tipos de estos señores. Entonces le dijeron que rápido juntara junco ardido, que no importa que estuviera podrido el junco de las canchas, pero nosotros hacemos la cama que se le hace para secar el junco. El junco es muy delicado. Un galpón se prendió fuego, se quemó solo, porque se recalentó, se mojó al medio del techo, se pasó el agua y se recalentó y explotó y se prendió fuego. Amadeo, se le quemó todo el junco. Cientos de mazos de junco, porque juntaba y cuando levantaba el precio, él vendía. Bueno, la cuestión fue que ese trabajo nos pusieron a hacer nosotros. Y otra de las cosas que juntábamos también después, ya más o menos, que ya por la guerra iba por la mitad más o menos. Porque la guerra duró mucho, duró muchos años la guerra, ¿no? Después había guerra. Bueno, y ya no iba quedando mercadería. Carne llevaban, mucha carne. Entonces nosotros, ¿sabe qué? Amadeo iba al Uruguay, podía ir al Uruguay con un barco grande que tenía, compraba harina blanca en Uruguay. En Uruguay sí había harina blanca, conseguía de contrabando. Pues si lo llegaban a agarrar que llevaba harina blanca,
le cobraron la multa, no pues se podía llevar. La línea blanca era toda para la guerra, todo para ayudar a la guerra, toda la guerra. Bueno, así que nos faltaba la papa, nos faltaba la harina, nos faltaba el maíz, nos faltaba el trigo, ya no podíamos comer más polenta. Pasamos bastante, corrimos la coneja con la cuestión de la guerra, porque vos ibas a comprar y no había. El almacén no vendía, así particular no vendía, todo era juntar para la guerra, La cuestión fue que la guerra fue muy larga y entonces nos mandaron a juntar sarandí. El sarandí es una rama que se cría en el río, o sea, se cría como si fuera esta rama, sí, grande, pero se cría en la orilla del río, ¿no? En la orilla del río, pero en el agua. Bueno, íbamos junto a sarandí y 7 sangría, que decía que la 7 sangría era para darle té a los soldados, porque dice que la 7 sangría baja la presión. Y los soldados, con el gran calor y la guerra, que la pólvora de la guerra y todo eso, les subía la presión. Y se moría, porque le salía sangre en la nariz y se moría. Entonces habían hecho un remedio rápido de darles 7 sangría. Y juntamos sangría así verde, lo tenemos que lavarla bien en el agua, sacarle bien, así, arrancarla con la red y todo, y jugarla bien en el río, así bien jugada en el río, y la sacudíamos bien y la poníamos que se goteara bien el agua y secarla a la sombra, no al sol, a la sombra. Pero tenemos que ser rápido, no tenemos que dejarla para algún día, no, rápido. Y entonces cuando estaba seca, la atábamos bien en unas bolsas, descosíamos unas bolsas de esas grandes, las descosíamos en 4 y hacíamos los atados grandes, se nos poníamos práctica, nos enseñaban cómo teníamos que hacer. Y la atábamos bien ahí y venía Amadeo, lo llevaba a la casa de él. Y de ahí venía él, otro barco, y lo llevaba al puerto de Buenos Aires. Y de ahí nos embarcaban en los barcos para mandar para la guerra. Pero era todo ligero, no era una cosa de esperar. Los barcos iban y venían. Y una vez pasó un caso que ahí, ya cuando iba terminando la guerra, empezaban a limpiar los barcos, le sacaban todas las centinas, se llaman. Sí. Las centinas, le chupaban con una chupadora y le tiraban todo el bleque al río. Y arruinó los juncales, que era la vida de nosotros. Cortábamos juncos, pero después los juncos se empezaron a secar por el bleque, se calentaba con el sol. Y este es nuevo. Voy a decir, Y te quedaste sin junco. Y te quedaste sin junco. Sí, no, la gente levantó firma, todos los vecinos, y se presentaron a la prefectura. Y la prefectura mandó a donde correspondía, a Buenos Aires acá, ¿no? El trabajo que hicieron los barcos, tirando el bleque al río. Se murieron los pescados también, porque no podían respirar agua limpia. El bleque es el alquitrán. Sí, flotaba así. Y donde quedaba la grasa así, cuando con la marejada así. Sí, todo negro. Se quedaba todo negro y se secaban los juncales. Se perdieron muchos juncales y la gente se moría de hambre porque era la vida de nosotros. Así que nos perjudicaban en todo sentido. Nos llevaban la mercadería, no hicieron secar los juncos y bueno, otras cosas así que... Bueno. La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube.